Entré empapada. Mi hermana, Tiffany, se burló, pensando que había ganado. No discutí. Simplemente dejé caer una carpeta húmeda sobre la mesa. El juez jadeó, no puedo creer que sea ella. El silencio se hizo. Mi nombre es Sara. Tengo 38 años. Y si miraras mi vida desde afuera, probablemente pensarías que soy la definición misma de tranquila. Ahora trabajo como bibliotecaria de referencia, pasando mis días rodeada del reconfortante olor a polvo, encuadernaciones antiguas y susurros. Pero antes de encontrar mi santuario entre las estanterías, pasé varios años largos y agotadores trabajando como archivista justo dentro de los pesados muros de piedra de nuestro tribunal del condado. Ese trabajo, aunque agotador, te enseña mucho sobre la naturaleza humana. Te enseña que la persona más ruidosa y agresiva en la sala suele ser la que esconde la mentira más grande. Lo más importante, te enseña que el papel, sellado, certificado, innegable, siempre, absolutamente siempre, le gana a una actuación teatral. He mantenido la cabeza gacha durante la mayor parte de mi vida adulta, principalmente porque tuve que aprender muy temprano cómo sobrevivir a mi propia familia. Verás, en la casa de los Miller, había una jerarquía social muy estricta y tácita, y se esperaba que todos conocieran su lugar. En la cima absoluta de esa pirámide se sentaba mi hermana mayor, Tiffany. Ahora tiene 42 años, hermosa de esa manera costosa y de alto mantenimiento que requiere visitas semanales al salón y un guardarropa que cuesta más que mi coche. Tiffany ha pasado toda su vida dominando el oscuro arte de la manipulación emocional. Al crecer, Tiffany era lo que los psicólogos y los hermanos exhaustos llaman la hija dorada. Mis padres, Robert y Susan, no solo la amaban. Prácticamente adoraban el suelo que pisaba. Ella era su principal inversión, su orgullo y alegría, su boleto dorado para sentirse importantes y superiores en nuestro pequeño pueblo lleno de chismes. Su favoritismo no era sutil. Si Tiffany chocaba el sedán familiar porque estaba enviando mensajes de texto mientras conducía, nuestra madre, Susan, se apresuraba a consolarla, acariciarle el cabello y declarar en voz alta que los frenos del coche debían haber estado peligrosamente defectuosos. Si Tiffany reprobaba un examen de ingreso a la universidad, nuestro padre, Robert, irrumpía en la oficina de la escuela, amenazaba a la administración con una demanda y exigía que se anulara la prueba porque supuestamente la sala estaba demasiado fría para que ella se concentrara. Pero si yo, Sara, traía a casa algo menos que una calificación perfecta, me sentaban a la mesa de la cocina y me daban una dura conferencia de 1 hora sobre el desperdicio de los recursos de la familia que tanto les había costado ganar. Rápidamente me convertí en la sombra de la casa. Fui la niña que aprendió a navegar por los bordes de la habitación, manteniendo la boca firmemente cerrada porque hablar solo invitaba a problemas, culpas o burlas. Mis padres siempre me decían que tenía que hacer sacrificios por el bien de la familia, lo que finalmente me di cuenta de que era simplemente su código para darle a Tiffany todo lo que quería en cualquier momento. Si Tiffany decidía que quería mi dormitorio porque tenía ventanas más grandes y mejor luz solar matutina, me mudaban inmediatamente por el pasillo a la habitación estrecha y con corrientes de aire cerca del ruidoso calentador de agua sin pensarlo 2 veces. Si Tiffany necesitaba una repentina inyección de efectivo para un lujoso viaje de fin de semana con sus hermanas de la hermandad, mi modesta cuenta de ahorros para la universidad se vaciaba silenciosamente para financiar su estilo de vida. Dejé de quejarme de la injusticia de todo cuando cumplí 16 años. Me di cuenta con gran pesar de que discutir con personas que están absolutamente decididas a malinterpretarte es solo una pérdida de aliento. Así que construí mi propia vida, separada y silenciosa, mientras Tiffany continuaba manejando los hilos de las cuentas bancarias y las emociones de nuestros padres. Robert y Susan vivieron enteramente para su aprobación. Todavía lo hacen hasta el día de hoy. Consideran la vanidad de Tiffany, sus bolsos de diseñador y sus coches llamativos como un reflejo directo de su propio éxito como padres. Por el contrario, ven mi tranquila independencia, mi modesto apartamento y mi carrera sin pretensiones como un insulto personal a su legado. Durante años, simplemente les dejé tener su dinámica retorcida. Viví en mi propio espacio, hice mi trabajo diligentemente y me mantuve alejada de la mesa de la cena familiar donde Tiffany se jactaba interminablemente de su estilo de vida de lujo mientras sus padres asentían como si estuvieran escuchando a la realeza de visita. Realmente pensé que, manteniendo mi distancia y sin pedir nada, podría mantener mi paz.
Pero lo aterrador de personas como Tiffany es que nunca se sienten realmente satisfechas con solo tener más que tú. Necesitan asegurarse, hasta lo más profundo de su ser, de que no te queda absolutamente nada. Consideran tu mera existencia como una competencia que deben ganar a toda costa, incluso si eso significa destruirte en el proceso. Mi tiempo en el juzgado se convirtió en mi campo de entrenamiento. Mientras mi familia recurría a fuertes discusiones, chantaje emocional y manipulación para salirse con la suya, yo estaba ocupada aprendiendo el poder silencioso e innegable del sistema legal. Aprendí a leer un expediente, a detectar una firma fraudulenta y a comprender la compleja cadena de títulos de bienes raíces. Vi a gente arrogante acercarse al estrado pensando que su riqueza o sus lágrimas lo salvarían, solo para ser completamente desmantelados por una sola pieza de evidencia debidamente presentada. En ese momento no lo sabía, pero cada día que pasaba archivando documentos y escuchando a los jueces dictar fallos me estaba preparando para la batalla final. Pensé que había escapado del circo familiar Miller, pero solo estaba descansando en el ojo de la tormenta. El verdadero huracán se acercaba y requeriría cada gramo de conocimiento que había reunido para sobrevivir. La única persona en todo mi linaje que realmente me miró y vio un ser humano vivo y respirante fue mi abuela, Evelyn. Ella vivía en una impresionante casa artesanal antigua de 4 dormitorios situada en el borde tranquilo y frondoso de la ciudad. Era el tipo de casa magnífica y sólida que los constructores modernos ya no hacen. Completa con un extenso porche envolvente, gruesos y crujientes pisos de madera y un enorme jardín trasero que siempre olía maravillosamente a lavanda en flor, madreselva dulce y tierra húmeda y rica. Para mis padres y Tiffany, sin embargo, esa hermosa casa no era un hogar lleno de recuerdos. Era simplemente una partida lucrativa en un balance futuro. Hablaban abiertamente de su creciente valor de mercado durante los asados de los domingos, discutiendo posibles compradores y tendencias inmobiliarias. Mientras mi abuela aún vivía y estaba sentada a la cabecera de la mesa, Tiffany solía pasear por los pasillos, pasando casualmente sus dedos arreglados por el antiguo revestimiento de madera, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre lo anticuada que era la distribución. Sugería en voz alta que un promotor moderno y agresivo podría derribar fácilmente toda la estructura y construir 3 adosados de lujo estériles en el doble solar, maximizando el margen de beneficio. Mi abuela simplemente se sentaba en su sillón favorito, sorbiendo su té de manzanilla, sus ojos azules, agudos e inteligentes, yendo de la cara codiciosa de Tiffany a la mía, sin decir absolutamente nada. No se dejaba engañar por ninguno de ellos, ni por un solo segundo. La abuela Evelyn sabía exactamente quiénes eran sus hijos y su nieta mayor, y se negaba a seguirles el juego. Cuando la abuela Evelyn cayó gravemente enferma hace unos 3 años, la dinámica familiar se volvió nauseabundamente predecible. Su salud comenzó a declinar lentamente, sufriendo el tipo de enfermedad crónica y debilitante que requiere cuidados diarios constantes, poco glamorosos y agotadores. Tiffany pasó por la casa exactamente 2 veces en esos 3 años. Ambas veces, se aseguró de llevar a un amigo fotógrafo profesional para tomar fotos muy editadas y con poca luz de ella sosteniendo la frágil mano de la abuela. Tiffany publicó inmediatamente estas fotos en línea con subtítulos largos, dramáticos y desgarradores sobre la inmensa angustia de ver a un miembro querido de la familia desvanecerse, acumulando cientos de comentarios de simpatía. Pero al segundo de que el flash de la cámara se apagaba, Tiffany se iba, mirando su costoso reloj y afirmando que tenía una reunión de negocios urgente o un vuelo de última hora que tomar. Mis padres no fueron mucho mejores en el departamento de cuidado. Mi padre, Robert, visitaría quizás una vez al mes, paseando por la sala de estar, solo para quejarse amargamente del aumento del costo de su medicación especializada y la atención de enfermería en el hogar. Mi madre, Susan, pasaría toda su visita caminando lentamente por las habitaciones, evaluando los muebles antiguos, los juegos de té de plata y las alfombras vintage, preguntándose en voz alta qué piezas específicas encajarían mejor en su propia sala de estar moderna. Yo fui la única que realmente empacó una maleta y se mudó a la pequeña habitación de invitados de la planta baja. Durante 2 años sólidos y agotadores, gestioné su complejo horario de recetas, le cociné comidas suaves cuando perdía el apetito. La bañé cuando se debilitó demasiado para ponerse de pie y le sostuve la mano delgada durante las largas y aterradoras noches oscuras cuando el dolor se volvía abrumadoramente intenso. No hice nada de esto por una herencia, y ciertamente no lo hice por elogios. Lo hice porque ella fue la única persona en toda mi vida que me había amado sin pedir nada a cambio.
Durante esas tardes tranquilas y pacíficas, sentadas juntas en el porche, envueltas en gruesas mantas, la abuela Evelyn me hablaba de su larga vida. Me contó la historia de la casa, cómo mi abuelo había construido el patio trasero con sus propias manos. También me dijo con una profunda seriedad en su voz que el papel es lo único que conserva su verdadero valor cuando las personas codiciosas inevitablemente pierden la cabeza. 2 meses antes de que falleciera, insistió en que su viejo y confiable abogado de la familia fuera a la casa. Me senté en la cocina haciendo una cafetera mientras ellos hablaban en privado detrás de las puertas cerradas del estudio. No sabía los detalles en ese momento, pero la abuela Evelyn estaba finalizando discretamente sus asuntos legales. Sabía exactamente lo que pasaría cuando su corazón finalmente dejara de latir. Sabía que Robert, Susan y Tiffany descenderían sobre su patrimonio como buitres hambrientos. Ella falleció muy pacíficamente un martes por la mañana, sosteniendo mi mano con fuerza. Sus últimas palabras sin aliento para mí fueron un susurro desesperado, diciéndome que se había encargado de la casa y rogándome que nunca los dejara echarme por la puerta. La tierra apenas se había asentado en la tumba de la abuela Evelyn. El funeral había concluido solo unos días antes de que la cláusula familiar saliera oficialmente a la luz. Todos estábamos sentados en la sofocante oficina con paneles de madera de su abogado de toda la vida para la lectura formal del testamento. Yo había traído a mi propia abogada, una mujer maravillosa y brillante llamada Diana, que se sentaba tranquilamente a mi lado con su bloc de notas listo. Al otro lado de la gran mesa de conferencias de caoba, estaba Tiffany, que llevaba un impresionante vestido de diseñador negro a medida que parecía mucho más adecuado para un evento de alfombra roja de Hollywood que para una sombría reunión familiar matutina. Estaba flanqueada como la realeza por nuestros padres y un abogado astuto e increíblemente caro llamado Michael. Michael llevaba un traje que probablemente costaba más que todo mi salario anual. Y tenía esa sonrisa condescendiente y permanente pegada a su cara que instantáneamente te hacía sentir que necesitabas lavarte las manos con jabón fuerte después de hablar con él. Cuando el viejo abogado se aclaró la garganta y leyó formalmente la cláusula específica, declarando que la abuela Evelyn me había dejado la casa artesanal, el terreno circundante y todo su contenido interior única y exclusivamente a mí. La sala literalmente estalló. Tiffany no solo lloró. Tuvo un ataque de histeria total, aterradoramente ruidoso y teatral. Se levantó bruscamente, golpeando su pesado bolso de diseñador contra la mesa de caoba pulida con un fuerte estruendo, gritando a todo pulmón que todo era una completa farsa. Chilló que nuestra abuela claramente no estaba en su sano juicio al final. Y me señaló con un dedo tembloroso y arreglado directamente a la cara, acusándome de lavarle el cerebro maliciosamente a una anciana enferma y vulnerable, mientras mantenía deliberadamente al resto de la amorosa familia alejada de su lecho. Mi padre, Robert, se inclinó agresivamente sobre la mesa, su rostro adquiriendo un peligroso tono rojo de furia. Me señaló y exigió que hiciera lo correcto para la familia de inmediato. Declaró en voz alta que Tiffany era la hija mayor, que ya tenía planes de desarrollo lucrativos para esa propiedad específica. Y que era inherentemente egoísta y codicioso de mi parte quedarme con una enorme casa de 4 dormitorios completamente para mí cuando era soltera y no tenía hijos a quienes transmitirla. Mi madre, Susan, se cubrió la cara con las manos y lloró suavemente en un pañuelo, mirándome a través de sus lágrimas como si yo hubiera irrumpido personalmente en su casa y robado su fondo de jubilación. Sollozó que yo era una chica fría, calculadora y sin corazón que se había aprovechado cruelmente de una anciana moribunda. A ninguno de ellos le importó ni un segundo lo que la abuela Evelyn realmente quería. Solo les importaba el dinero que representaba el terreno. Durante las siguientes 3 semanas, la guerra psicológica que libraron contra mí fue absolutamente intensa. Recibí docenas de llamadas telefónicas furiosas y mensajes de texto venenosos todos los días. Mi padre dejó mensajes de voz llamándome ladrona común y una desgracia. Mi madre envió largos párrafos para hacerme sentir culpable, rogándome que no arruinara nuestro apellido y que le diera a Tiffany lo que se merecía. La propia Tiffany envió correos electrónicos nocturnos desquiciados amenazando con hacerme la vida imposible, prometiendo arruinarme en los tribunales si no firmaba inmediatamente una escritura de renuncia voluntaria que le entregara toda la propiedad. Cuando el acoso se volvió insoportable y finalmente bloqueé todos sus números de teléfono, escalaron sus tácticas. Enviaron a Michael directamente a mi lugar de trabajo.
Me acorraló fuera de la biblioteca pública mientras salía de mi turno, mostrando su costoso reloj y ofreciéndome unos miserables $20,000 para que cediera todos mis derechos legales. Se acercó, su voz goteando de falsa simpatía, insinuando fuertemente que si rechazaba su generosa oferta, arrastrarían mi reputación por el fango, citarían a mi empleador y me enredarían en un litigio interminable y costoso hasta que me quedara completamente sin un centavo. No me inmuté. Miré a Michael directamente a sus ojos engreídos y le dije que presentara los documentos que quisiera, pero que se fuera de la propiedad de la biblioteca antes de que llamara a la policía por allanamiento. Esa misma tarde, presentaron oficialmente la demanda en el Tribunal de Sucesiones del Condado. Su petición alegaba agresivamente que la abuela Evelyn carecía de la capacidad testamentaria para ejecutar un testamento válido y que yo había ejercido una influencia indebida sobre su mente debilitada. Realmente pensaron que me quebraría. Pensaron que, como había pasado 38 años siendo la sombra silenciosa, obediente e invisible de la familia, simplemente cedería ante la aterradora presión de un abogado caro y la abrumadora desaprobación de mis padres. Pero me subestimaron gravemente. No se dieron cuenta de que la chica que pasó 2 años agonizantes viendo morir a su amada abuela finalmente había encontrado una columna vertebral de acero absoluto. Llamé a Diana desde el estacionamiento y le dije que se preparara para la guerra total. Presentamos nuestra respuesta formal al día siguiente y la fecha oficial del tribunal se fijó para un viernes por la mañana. Querían una pelea brutal y creían firmemente que me pasarían por encima como siempre lo hacían. No tenían idea de lo que realmente se avecinaba. Se acercaban las 10 de la noche de un jueves, la víspera de nuestra muy esperada audiencia de sucesión programada. Fuera de la ventana de mi pequeño apartamento, una enorme y violenta tormenta de otoño había llegado a la ciudad, y la lluvia helada golpeaba implacablemente contra los cristales. El viento aullaba por los estrechos callejones, haciendo que todo el viejo edificio de ladrillo crujiera y gimiera en protesta. No pude dormir ni un guiño. Tenía el estómago revuelto en nudos apretados y dolorosos, aunque no porque temiera la verdad objetiva o los hechos legales de mi caso. Estaba ansiosa porque sabía lo feo, teatral y absolutamente despiadado que podía ser mi familia en un entorno de tribunal público. Me senté sola en mi pequeña mesa de cocina, envolviendo mis manos frías alrededor de una taza humeante de té de menta, mirando fijamente la pantalla iluminada de mi computadora portátil. Debido a mis muchos años trabajando como archivista en ese mismo juzgado donde estábamos programados para aparecer mañana, aún conservaba una credencial de inicio de sesión activa y válida para el extenso portal de registros públicos del condado. Era un hábito profundamente arraigado en mí verificar siempre las cosas yo misma, mirar directamente los datos brutos y los documentos oficiales sellados en lugar de depender de los resúmenes pulidos proporcionados por el abogado contrario. Por un impulso repentino e inexplicable, quizás impulsada por un extraño y pesado sentimiento intuitivo que se asentaba profundamente en mi pecho, abrí el portal. Escribí el número de identificación de propiedad específico de la casa artesanal de la abuela Evelyn. Navegando por la interfaz tosca y anticuada de la base de datos del condado. Esperaba no ver nada más que la bandera de litigio pendiente de rutina estándar que habíamos adjuntado a la propiedad semanas antes. En cambio, se me cortó la respiración violentamente. Mi corazón dio un latido masivo y doloroso contra mis costillas, y por un segundo aterrador, olvidé por completo cómo respirar. Allí, en la pantalla iluminada, explícitamente cargado en el sistema digital exactamente a las 11:16 de esa misma mañana, había una escritura recién registrada. Era una transferencia formal de propiedad. Según el registro digital irrefutable que me miraba, la casa artesanal había sido transferida oficialmente del patrimonio de Evelyn Henderson y directamente a nombre de Morgan Henderson. El documento adjunto enumeraba la consideración financiera como $10, una ficción legal común estándar utilizada para transferencias de propiedad interfamiliar, y llevaba prominentemente un nuevo sello digital de la Oficina de Registro del Condado. Me quedé mirando la pantalla con absoluta incredulidad, mis ojos ardiendo por la dura luz azul. Mis manos comenzaron a temblar tanto que accidentalmente volqué mi taza, derramando un charco de té caliente sobre la mesa de madera. Realmente lo habían hecho. Habían encontrado una manera increíblemente descarada de eludir todo el proceso pendiente del Tribunal de Sucesiones. Mientras Diana y yo nos preparábamos diligentemente para una audiencia justa ante un juez para determinar legalmente quién tenía el derecho a la casa.
Tiffany había actuado completamente a espaldas de todos y había registrado una escritura que efectivamente despojaba el activo masivo por completo del patrimonio. Si esa escritura registrada permanecía sin ser cuestionada en el sistema, incluso por unos pocos días, ella podría vender legalmente la casa a un tercero o pedir un préstamo en efectivo masivo e irrecuperable contra ella antes de que el juez abriera oficialmente nuestro expediente. Era una maniobra brillante, absolutamente desesperada y completamente ilegal. Mientras examinaba el documento escaneado, ampliando las firmas, inmediatamente noté el nombre de la notaria pública que había sellado y verificado oficialmente el documento. Era una mujer llamada Beverly Vance. No reconocí el nombre de mi tiempo en el juzgado, pero mi antiguo entrenamiento de archivista se activó inmediatamente. Abrí rápidamente una segunda ventana del navegador y busqué la base de datos oficial de la Comisión Notarial del Estado. Mis dedos volaron por el teclado mientras escribía su número de registro único. Otra enorme onda de choque me golpeó, enviando un escalofrío por mi espalda que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. La Comisión Notarial Oficial de Beverly Vance había sido suspendida formalmente 3 meses antes debido a una investigación de fraude activa en curso en un condado vecino. La escritura oficial que Tiffany había presentado con tanta suficiencia hacía solo unas horas había sido notariada por una funcionaria suspendida. Tomé mi teléfono y llamé a Diana inmediatamente, despertándola de un sueño profundo. Su voz pasó de adormecida y somnolienta a nítida en menos de 5 segundos. Me dijo sin rodeos que una impresión de Internet no nos serviría de nada en el tribunal. Necesitábamos la copia física certificada con un sello del condado en relieve a primera hora de la mañana. Tenía que llegar a la oficina de registro al segundo de que abrieran las puertas o perderíamos la guerra antes de que comenzara la primera batalla. La dura alarma de mi teléfono sonó exactamente a las 5:30 de la mañana del viernes, pero yo ya estaba completamente despierta. No había dormido ni un solo minuto. Estaba completamente vestida con un abrigo gris oscuro y pesado, sentada en el borde de mi cama, agarrando una carpeta legal de cartón estándar vacía en mis manos. Afuera, la terrible tormenta no había cesado. Si acaso, el clima había empeorado significativamente durante la noche. El cielo matutino era un tono púrpura oscuro, pesado, amoratado y sofocante. Y las calles de la ciudad estaban completamente inundadas, convirtiendo las aceras de hormigón en espejos grises brillantes que reflejaban el resplandor frío e implacable de las luces de la calle. El viento aullaba tan ferozmente que instantáneamente rompió las varillas de metal de mi paraguas al segundo de que salí del toldo protector de mi edificio de apartamentos. Ni siquiera me molesté en intentar arreglarlo. Tiré el paraguas roto a un cubo de basura y dejé que la lluvia helada empapara completamente mi cabello y mi abrigo mientras corría por el estacionamiento inundado hacia mi viejo coche. La calefacción del coche tardó unos miserables 10 minutos en encenderse finalmente, y mis manos desnudas estaban completamente entumecidas mientras agarraba el volante helado, navegando a ciegas a través de las cegadoras láminas de agua hacia el edificio de administración del condado en el centro. Llegué a los grandes e imponentes escalones de piedra de la oficina del secretario exactamente a las 7:45, 15 minutos completos antes de que las pesadas puertas de cristal se abrieran oficialmente al público. Me quedé afuera bajo el alero de hormigón, temblando violentamente, mi gabardina absorbiendo tanta agua que se volvió lo suficientemente pesada como para tirar dolorosamente de mis hombros. El agua helada goteaba sin cesar de mis mangas, y mi cabello estaba pegado incómodamente a la nuca. Cuando el guardia de seguridad con aspecto cansado finalmente abrió las puertas principales exactamente a las 8, no esperé a las cortesías. Pasé corriendo junto a él, mis zapatos mojados chirriando ruidosamente en el suelo de mármol pulido, y me dirigí directamente al mostrador de registro principal. La empleada senior detrás del mostrador levantó la vista, visiblemente sorprendida por la mujer empapada y temblorosa que estaba intensamente frente a ella. Rápidamente le di el número de identificación de propiedad específico, el número de registro exacto del día anterior y golpeé mi tarjeta de crédito en el mostrador. Le dije, con la voz temblorosa ligeramente por el frío, que necesitaba desesperadamente una copia certificada de la escritura que se había registrado la mañana anterior, y que la necesitaba impresa inmediatamente. Me quedé allí ansiosamente, observando cómo sus dedos volaban expertamente sobre el teclado. Escuché el pesado y satisfactorio zumbido mecánico de la impresora industrial ubicada detrás de su escritorio mientras escupía el grueso trozo de papel. Luego vino el sonido más importante de la mañana,
el distintivo y pesado clac-clac de la prensa manual de metal mientras aplicaba con fuerza el sello en relieve del condado en la esquina inferior derecha de la página. Ese sello en relieve lo significaba todo. Me entregó el documento increíblemente valioso cuidadosamente guardado dentro de una funda de plástico transparente e impermeable. Coloqué cuidadosamente la funda en mi carpeta de cartón, sosteniendo todo el paquete firmemente contra mi pecho como un escudo físico. Mientras salía del edificio de administración y comenzaba la carrera desesperada por la plaza abierta y desprotegida hacia el edificio principal del tribunal de al lado, la lluvia implacable empapó los bordes desprotegidos de mi carpeta. Pude ver las manchas oscuras y feas extendiéndose rápidamente por el cartón barato, deformando el material. Mis zapatos estaban completamente empapados, chapoteando ruidosamente con cada paso que daba, y mi ropa estaba incómodamente húmeda hasta la piel, helándome los huesos. Pero no me detuve en el baño para secarme o intentar arreglar mi cabello arruinado. Revisé la hora digital en mi teléfono, 8:45. La audiencia de sucesión estaba programada para comenzar puntualmente a las 9 en la sala 3B. Podía sentir la adrenalina pura corriendo rápidamente por mis venas, proporcionando un contraste caliente y agudo con el agua de lluvia helada que goteaba por mi espalda. Entré en el ascensor lleno de gente y presioné el botón del tercer piso. Mi mente completamente concentrada en el papel húmedo que sujetaba en mis manos. Sabía exactamente lo que Tiffany había hecho, y sabía precisamente cómo pensaba que iba a ir esta mañana. Creía firmemente que iba a entrar en esa sala, flanqueada por su abogado caro y asegurar una victoria total mientras yo me sentaba allí indefensa y superada. No tenía ni idea de que yo estaba sosteniendo la única pieza de evidencia certificada innegable que destruiría permanentemente su perfecta ilusión. El aire dentro del pasillo del tercer piso del juzgado era increíblemente cálido y seco, con un ligero olor a café de máquina expendedora barato, cera de suelo pesada y el distintivo olor a humedad del papel legal viejo. Un alguacil uniformado estaba de pie estoicamente cerca de las pesadas puertas de madera de la sala 3B, comprobando diligentemente los nombres de un portapapeles mientras la gente entraba. Incluso antes de llegar a la entrada, escuché la voz de mi hermana. Escuché esa risa ruidosa, musical y muy teatral que siempre usaba cuando estaba en público y quería que todas las personas cercanas supieran que estaba completamente relajada y en control total de la situación. Respiré hondo, ignoré el agua helada que goteaba de mi abrigo sobre el linóleo, crucé las puertas dobles y entré en la sala. Tiffany ya estaba cómodamente sentada en la mesa del demandante en la parte delantera de la sala. Parecía absolutamente impecable, vestida a la perfección con un impresionante abrigo de lana beige hecho a medida que probablemente costaba miles. Su cabello estaba inmaculadamente peinado, completamente intacto por la tormenta exterior, y sus tobillos estaban cruzados elegantemente debajo de la mesa como si simplemente estuviera esperando una agradable reserva para un brunch en un hotel de 5 estrellas en lugar de esperar para robar el legado de nuestra abuela. Su abogado, Michael, se sentó justo a su lado con una elegante computadora portátil plateada abierta y un bloc de notas legal amarillo perfectamente alineado con el borde de madera de la mesa. Directamente detrás de ellos, sentados con orgullo en la primera fila de la galería pública, estaban mis padres. Mi padre, Robert, llevaba su costoso saco de tweed favorito. Su rostro mostraba esa expresión arrogante y profundamente familiar que siempre usaba cuando pensaba que finalmente me había quedado sin opciones y estaba a punto de ser puesta en mi lugar. Mi madre, Susan, se recostó cómodamente contra el banco de madera con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Cuando entré, miró directamente por encima de mi hombro, mirando la pared del fondo como si yo no fuera más que un inconveniente desagradable, como si hubiera arrastrado descuidadamente barro sucio al impecable suelo de su vida perfecta. En el momento en que caminé por el pasillo central, empapada, un pequeño charco formándose alrededor de mis zapatos mojados. Cada vez que me detenía, los ojos agudos de Tiffany se posaban directamente en mí. Ella sonrió con suficiencia. Fue una sonrisa rápida, muy privada, increíblemente desagradable, y luego se inclinó hacia Michael, susurrando algo detrás de su mano que lo hizo soltar una risita suave. Mi padre también soltó una risa baja y retumbante desde la galería, el tipo de ruido despectivo específicamente destinado a ser escuchado por mí, pero lo suficientemente bajo como para no ser citado por nadie más en la sala. Realmente pensaron que mi apariencia desaliñada era una señal visible de derrota total. Pensaron que me veía patética, rota y desesperada porque estaba empapada por la tormenta.
No les dije una sola palabra. No me anuncié. No hice una escena, e ignoré por completo las miradas burlonas de mis padres. Caminé directamente más allá de su lado de la sala hacia la mesa de los demandados donde Diana ya me esperaba tranquilamente. Diana me dio un asentimiento firme y tranquilizador, sus ojos agudos inmediatamente se dirigieron a la carpeta húmeda y deformada que sostenía firmemente en mis manos. Me senté pesadamente en la silla de madera, coloqué la carpeta justo en el centro absoluto de nuestra mesa y deliberadamente dejé que los bordes oscurecidos por el agua y arruinados del cartón se mostraran claramente para que todos en la sala los vieran. Noté que Michael miró la carpeta de aspecto triste por el rabillo del ojo, su sonrisa arrogante se ensanchó solo una fracción de pulgada. Probablemente asumió que estaba llena de entradas de diario escritas a mano y llorosas o fotos familiares antiguas irrelevantes que iba a usar para pedir compasión. No tenía ni idea de que el cartón húmedo contenía una enorme mina terrestre legal lista para detonar. Abrí con cuidado la tapa lo suficiente como para verificar que la copia certificada todavía estaba perfectamente seca dentro de su funda de plástico. Y luego la cerré, doblando mis manos frías y mojadas sobre ella. Respiré el familiar y tenso olor de la sala del tribunal, una mezcla de alta ansiedad y rigidez formal, y me senté perfectamente quieta, esperando que el juez entrara. La trampa estaba perfectamente tendida, y mi familia increíblemente arrogante acababa de caer directamente en el centro de ella con la barbilla en alto. Exactamente a las 9, la pesada puerta junto al estrado se abrió, y el secretario del tribunal anunció en voz alta el caso, indicando a toda la sala que se pusiera de pie. El juez Barrett entró, su toga judicial negra balanceándose ligeramente alrededor de sus tobillos mientras subía los escalones y tomaba asiento detrás del estrado de madera elevado. Era un caballero mayor con un cabello blanco espeso y pulcramente peinado y ojos increíblemente agudos e inteligentes. Su mirada no contenía la intensidad ardiente de la ira, sino el peso pesado y penetrante que solo proviene de 30 años sólidos de sentarse en esa silla exacta, escuchando a personas desesperadas mentir bajo juramento día tras día. Se acomodó en su silla de cuero, ajustó sus gafas de lectura y miró la leyenda digital del caso que se mostraba en la pantalla de su computadora. Luego miró a la sala tranquila. Miró primero la mesa de Tiffany, notando su abrigo impecable y la postura segura de Michael. Luego su mirada se desvió deliberadamente hacia mi mesa, y luego se detuvo. No fue una pausa dramática y teatral diseñada para una escena de película. Fue el tipo de silencio repentino y absoluto que ocurre cuando un pensamiento completamente inesperado interrumpe violentamente una rutina matutina aburrida y bien establecida. Sus ojos se fijaron directamente en mi rostro. Vi la chispa inmediata de reconocimiento encajar vívidamente en su mente. Me recordaba perfectamente de mis años trabajando a solo 3 puertas de su sala, constantemente llevando archivos de un lado a otro a su secretario. Su boca se entreabrió ligeramente con genuina sorpresa. Luego la cerró rápidamente, volviendo a mirar los documentos frente a él para confirmar mentalmente el apellido que figuraba en el expediente del demandado. Cuando volvió a mirarme, sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, y se inclinó ligeramente hacia el micrófono de su escritorio. Murmuró una frase que probablemente no se dio cuenta de que el micrófono altamente sensible transmitiría a toda la sala. Susurró, con su voz teñida de absoluta incredulidad, que no podía creer que fuera ella. Un silencio pesado, sofocante y absoluto se tragó instantáneamente toda la sala de audiencias tan limpia y completamente que se podía escuchar vívidamente a alguien en la última fila mover su silla contra el suelo duro de linóleo. La sonrisa triunfal de Tiffany flaqueó por primera vez en toda la mañana. Le lanzó una mirada rápida y confusa a Michael, sus cejas perfectamente arregladas se fruncieron con profunda frustración. El costoso bolígrafo de Michael dejó de moverse inmediatamente sobre su bloc de notas amarillo. La risa baja y burlona de mi padre se ahogó instantáneamente en su garganta, y se movió extremadamente incómodo en su asiento de la galería. El juez Barrett se aclaró la garganta rápidamente, borrando a la fuerza el shock de sus facciones y volviendo su expresión a una máscara estrictamente neutral y profesional, borrando con éxito cualquier rastro visible de conexión personal. Miró directamente a Michael y le preguntó, con voz firme y plana, si se trataba de una disputa de herencia estándar. Michael se puso de pie suavemente de su silla, ajustándose inmediatamente su costoso saco, ajustando su postura para irradiar una confianza absoluta e inquebrantable. Habló con voz plana, casi aburrida, exactamente como si estuviera leyendo una lista de compras mundana.
Con confianza le dijo al tribunal que el asunto era increíblemente simple. Afirmó descaradamente que la nieta menor del causante, claramente refiriéndose a mí, había manipulado maliciosamente a una anciana enferma durante sus últimos días vulnerables, y que su cliente, Tiffany, simplemente estaba pidiendo al tribunal que adjudicara legalmente los bienes del patrimonio en consecuencia para que la familia finalmente pudiera sanar y seguir adelante. Lo hizo sonar tan increíblemente rutinario, pintando un cuadro en el que yo era una criminal calculadora y ellos eran las víctimas inocentes profundamente agraviadas. Mientras Michael hablaba con el juez, Tiffany se inclinó sutilmente hacia mí por el pasillo. Su voz era un silbido bajo, increíblemente agudo y goteando veneno. Me dijo que simplemente firmara los papeles y dejara de avergonzarme delante de un juez. No giré la cabeza para reconocerla. No miré su hermoso, cruel y furioso rostro. Mantuve mis ojos fijos por completo en el juez Barrett, sentada perfectamente quieta con mis manos frías descansando sobre mi carpeta húmeda. Sabía con absoluta certeza que en solo unos minutos, la palabra simple desaparecería por completo y permanentemente del extenso vocabulario de Michael, y mi familia finalmente se enfrentaría al muro de la realidad. Cuando Michael finalmente se sentó, luciendo increíblemente satisfecho con su propia actuación, los ojos del juez Barrett se dirigieron a mi lado del pasillo. Me miró directamente y me preguntó si tenía asesor legal presente para esta audiencia. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mi voz fuera tranquila y firme, y declaré que sí. Gesticulé hacia Diana, que estaba sentada tranquilamente a mi lado. Diana se puso de pie brevemente, se presentó formalmente para el registro del tribunal y luego tomó su lugar en el podio de madera. Su voz era un marcado contraste con la teatralidad de Michael. Era tranquila, sencilla y completamente desprovista de cualquier drama barato. No hizo aspavientos ni insultó a mi familia. Simplemente miró al estrado y declaró que este asunto no era nada simple, su señoría. Le dijo al juez que antes de que se pudiera discutir cualquier distribución del patrimonio, el tribunal necesitaba desesperadamente ver lo que se había registrado oficialmente en el sistema del condado justo ayer. Vi a Michael burlarse suavemente desde su lado de la sala. Se recostó en su costosa silla de cuero, sacudió la cabeza con condescendencia y susurró lo suficientemente fuerte como para que la primera fila escuchara que esto era una sala de sucesiones, no un lugar para disputas inmobiliarias. Diana lo ignoró por completo. Le dio la espalda, metió la mano en mi carpeta de cartón húmeda y sacó cuidadosamente un solo documento protegido dentro de una funda de plástico transparente. Lo llevó deliberadamente hasta el secretario del tribunal. El secretario tomó el papel con ambas manos, tratándolo como si realmente importara. Miró el encabezado oficial en la parte superior, y luego sus ojos se dirigieron al sello cerca de la esquina inferior derecha. Sus cejas se levantaron significativamente con sorpresa, y sin decir una sola palabra, se puso de pie y colocó el documento directamente frente al juez Barrett. El juez lo tomó, leyendo la primera línea, y luego examinó el sello de registro. Inmediatamente reconoció que no era una fotocopia barata, ni era algo que mi hermana simplemente afirmaba poseer. Era una copia certificada. Era el tipo exacto de documento legal innegable que lleva un sello en relieve del condado, el tipo que realmente puedes sentir bajo el pulgar. La sala del tribunal se quedó completamente, aterradoramente en silencio. El juez no habló de inmediato. Leyó toda la página una vez y luego volvió a leerla desde el principio, mucho más lento esta vez. El pesado silencio en la sala se volvió absolutamente sofocante. La sonrisa burlona y confiada de Tiffany desapareció por completo de su rostro. Se sentó mucho más erguida en su silla, sus ojos fijos obsesivamente en esa única página en la mano del juez, luciendo exactamente como si quisiera usar su mirada para quemar el papel de vuelta en la carpeta húmeda. El juez Barrett finalmente levantó la vista del estrado, su rostro completamente ilegible. Michael se puso de pie de nuevo, demasiado rápido esta vez, su silla rascando ruidosamente contra el suelo. Tartamudeó ligeramente, señalando con un dedo, y declaró que el documento era una escritura y, por lo tanto, no estaba relacionado en absoluto con los procedimientos de sucesión actuales. La voz de Diana se mantuvo firme como una roca mientras respondió. Explicó con calma al tribunal que era el activo principal del patrimonio y que había sido completamente transferido fuera del patrimonio por un documento que se había registrado solo horas antes de esta misma audiencia.
Afirmó con firmeza que estaba directamente relacionado con todo lo que estábamos haciendo aquí. Un jadeo colectivo pareció quedar atrapado en la galería. El rostro de mi padre se tensó peligrosamente, la suficiencia drenándose por completo de sus facciones. Mi madre finalmente giró la cabeza y me miró directamente, y sus ojos no mostraron ni una pizca de sorpresa o traición. Solo mostraron pura y sin adulterar molestia, mirándome exactamente como si yo hubiera arruinado descuidadamente el momento perfecto de su elaborado plan. El juez Barrett ignoró la conmoción en la mesa del demandante. Sostuvo la página ligeramente hacia el escritorio del secretario y preguntó con un tono plano y exigente si el documento estaba oficialmente certificado. El secretario asintió enfáticamente y respondió, sí, su señoría, confirmando en voz alta que llevaba el sello oficial de certificación del registrador del condado. La trampa se había activado oficialmente, y mi familia estaba justo en el centro de ella. El juez Barrett dejó la escritura certificada firmemente sobre su escritorio y miró directamente a mi hermana. Se dirigió a ella formalmente como señorita Henderson, y dejó muy claro que esta vez se refería a ella, no a mí. Le preguntó, con su voz desprovista de cualquier calidez, si ella había causado personalmente que este documento específico se registrara en el sistema del condado. Tiffany parpadeó con fuerza, el pánico apareció de repente en sus ojos perfectamente delineados, y forzó una sonrisa tensa y frágil, tartamudeó que su abogado se encargaba de todos los documentos familiares, e insistió en que todo era completamente correcto. Michael tragó saliva con dificultad, visiblemente sudando bajo las luces de la sala, y rápidamente intervino para decir que podían explicarlo todo, su señoría. El juez Barrett simplemente levantó una mano, una orden silenciosa y absoluta para que Michael cerrara la boca. Luego el juez volvió a mirar mi carpeta de cartón húmeda y deformada que estaba sobre la mesa. Miró la forma en que los bordes se habían arrugado y arruinado por la fuerte tormenta de la mañana, y sus ojos afilados se estrecharon ligeramente, exactamente como un hombre que finalmente comprendió precisamente por qué había entrado en su sala completamente empapada. Sabía que no había venido aquí para discutir sobre sentimientos familiares o para pedir simpatía. Había venido a detener un robo financiero masivo que ya estaba en marcha. Se inclinó cerca de su micrófono, su voz cayendo de repente a un registro muy controlado y peligroso. Ordenó al secretario que sacara los detalles de la grabación digital y la información específica del notario asociada con esta presentación exacta, y exigió que se hiciera de inmediato. Los dedos del secretario comenzaron a volar frenéticamente sobre su teclado, el rápido tecleo resonando ruidosamente en la tensa sala. Y en ese mismo momento, las pesadas puertas de madera de la sala de audiencias ubicadas detrás de la galería se abrieron. Un hombre entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío del pasillo. Llevaba un traje oscuro que parecía no haber visto un momento cómodo en un banco del tribunal. Una insignia dorada brillante estaba sujeta de forma segura a su cinturón de cuero, y sostenía un archivo de manila muy delgado en su mano. No se detuvo a mirar alrededor de la sala como un visitante perdido o un curioso miembro del público. Caminó con un propósito aterrador absoluto directamente por el pasillo central, pasando completamente la galería y se dirigió directamente al escritorio del secretario. Entregó el archivo delgado y mostró su insignia el tiempo suficiente para que el alguacil armado dejara de moverse inmediatamente hacia él. El hombre no tomó asiento. Simplemente esperó allí, con las manos perfectamente vacías, su postura completamente inmóvil, luciendo exactamente como un profesional que había ejecutado esta maniobra precisa en una docena de salas de audiencias tranquilas antes. El abogado de Tiffany se inclinó frenéticamente hacia ella y comenzó a susurrar frases rápidas y en pánico en su oído. El rostro de Tiffany se tensó con absoluto terror, pero tercamente mantuvo la barbilla en alto, tratando desesperadamente de usar su falsa confianza como armadura física. El juez Barrett miró el nuevo expediente que el hombre había presentado, luego volvió a levantar la vista. Ordenó al hombre que se identificara para el registro oficial del tribunal. El hombre respondió con voz tranquila y grave que era el investigador Duncan, que trabajaba para la División de Delitos Financieros del fiscal del distrito del condado. La atmósfera de la sala cambió por completo sin que nadie levantara la voz. Michael comenzó a ponerse de pie, con el rostro pálido, pero el juez Barrett levantó la mano de nuevo, obligando al abogado a sentarse. El juez preguntó a Duncan por qué estaba presente en una sala de sucesiones. Duncan miró tranquilamente al secretario y declaró que el tribunal había solicitado la verificación de una escritura registrada el día anterior,
que estaba vinculada a un asunto de sucesiones activo. Duncan luego asestó el golpe devastador, declarando que estaba aquí porque esa solicitud de registro específica había activado inmediatamente una bandera de fraude existente en el sistema del condado. Detrás de mí, en la galería, mi padre se movió violentamente en su asiento. De repente, las baldosas del techo le resultaron increíblemente interesantes, haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual con cualquiera. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada y aterrorizada. El tono del juez Barrett se mantuvo completamente plano mientras pedía una aclaración con respecto a la bandera existente. Duncan abrió tranquilamente su delgado archivo y deslizó una sola hoja de papel condenatoria sobre el escritorio del secretario. Anunció que era una alerta formal de fraude del registrador y declaró claramente que la notaria pública específica que había sellado esa escritura recién registrada había estado bajo una revisión criminal activa durante bastante tiempo. Todo el elaborado plan que mi familia había ideado se estaba desmoronando ante sus ojos. El secretario tomó la única hoja de papel con mucho cuidado como si pudiera incendiarse y la colocó directamente frente al juez Barrett. No pude ver todas las líneas de texto desde donde estaba sentada en la mesa del demandado, pero pude ver claramente las partes importantes. El membrete oficial del condado, un número de referencia rojo en negrita y un sello de fecha reciente. El investigador Duncan no se detuvo ahí. Añadió, con voz firme e implacable, que también poseía el estado oficial de la Comisión Estatal del Notario. Sacó una segunda página de su archivo. Parecía increíblemente simple, oficial y completamente aburrida de la manera exacta en que se terminan permanentemente las discusiones legales. Y se la entregó al secretario. Los ojos del juez Barrett se movieron lentamente de izquierda a derecha mientras leía el documento. Luego levantó la vista, sus movimientos deliberados y aterradoramente lentos, y le hizo a Michael una pregunta que parecía simple, pero que tenía el peso de un tren de carga. Le preguntó al abogado si su cliente había presentado intencionalmente una escritura de bienes raíces que había sido formalmente notariada por alguien cuya comisión estatal no estaba actualmente activa. El rostro de Michael se puso instantáneamente un tono más claro, la sangre drenando por completo de sus mejillas. Comenzó a balbucear una defensa, se detuvo a mitad de la frase y trató desesperadamente de recalibrar su enfoque. Afirmó con un temblor notable en su voz que habían confiado completamente en la representación profesional del notario, y sugirió que si solo había un problema administrativo, podrían arreglarlo. El juez Barrett lo interrumpió por completo, manteniendo su volumen de voz aterradoramente controlado. El juez declaró que no era en absoluto un simple problema administrativo si una comisión notarial estaba vencida. Afirmó firmemente que significaba que todo el proceso de notorización podría ser completamente inválido. La falsa sonrisa de confianza de Tiffany intentó desesperadamente volver a su rostro, pero fracasó miserablemente. Se inclinó agresivamente hacia Michael, susurrándole ferozmente que lo arreglara. Pero el investigador Duncan habló de nuevo, su calma intacta. Anunció a la sala que había aún más pruebas. La intensa mirada del juez Barrett no se apartó del investigador ni por un segundo mientras le ordenaba que continuara. Duncan abrió su carpeta de Manila de nuevo y sacó una tercera página. Explicó que era un formulario de solicitud de diario notarial estándar, el tipo específico de papeleo burocrático que nadie en el público en general realmente entiende hasta que les arruina la vida por completo. Declaró que su oficina había solicitado legalmente la entrada específica del diario relacionada con esta firma exacta. Hizo una pausa ligera, dejando que la tensión aumentara antes de revelar que la respuesta que recibieron del notario estaba completamente incompleta. El costoso bolígrafo de Michael se le resbaló de los dedos sudorosos. Logró atraparlo justo antes de que golpeara la mesa de madera, pero el movimiento frenético y de pánico fue más que suficiente. El juez Barrett lo notó al instante. El juez le pidió a Duncan que definiera claramente lo que significaba la palabra incompleto en este contexto. Duncan mantuvo su tono estrictamente profesional. Explicó que significaba que no había absolutamente ninguna entrada coincidente en el diario para la fecha y hora específicas que figuraban en la escritura registrada o que los detalles específicos no se ajustaban a la realidad. Tiffany se quedó increíblemente quieta ahora. No era su habitual quietud engreída y arrogante. Era la quietud cautelosa y aterrorizada de un animal atrapado. El juez Barrett ordenó al secretario que leyera en voz alta el sello de registro exacto para el registro oficial.
La voz del secretario se mantuvo firme mientras leía el nombre del condado, la fecha, la hora específica y el largo número de registro. Luego, el juez Barrett dirigió su mirada penetrante directamente a mi hermana. La llamó de nuevo M. Henderson, asegurándose de que supiera que no le quedaba ningún lugar donde esconderse. Le preguntó exactamente dónde se encontraba físicamente cuando se firmó esta escritura fraudulenta. Tiffany parpadeó 2 veces, completamente desprevenida. Mintió, alegando que estaba en casa de nuestra madre. El juez no mostró ninguna reacción a sus palabras. Simplemente exigió saber la hora exacta. Tiffany dudó, y esa pequeña pausa fue lo suficientemente larga como para ahorcarse. Adivinó, alegando que fue en algún momento de la tarde. La paciencia del juez se agotó visiblemente mientras le recordaba fríamente que la tarde no era una hora específica, y exigió una hora exacta. Michael intervino desesperadamente para excusarla, alegando que su cliente estaba bajo un inmenso estrés emocional. El juez lo interrumpió al instante, recordándole a todos en la sala que ella estaba bajo juramento. Tiffany tragó saliva con dificultad y volvió a adivinar, diciendo que sucedió alrededor de las 3. Duncan pasó una página de su expediente casualmente sin siquiera levantar la vista y anunció con calma que la escritura oficial indicaba la hora exacta de la notorización como las 11:16 de la mañana. La cabeza de Tiffany se giró violentamente hacia el investigador. Balbuceó desesperadamente que la línea de tiempo no era cierta, su voz se elevó en pánico. La voz del juez Barrett se endureció al instante. No se hizo más fuerte, pero el filo de sus palabras se volvió exponencialmente más afilado. Le ordenó explícitamente que simplemente respondiera la pregunta exacta que se le hizo sin añadir comentarios. Las mejillas de Tiffany se sonrojaron de un rojo intenso y avergonzado. Retrocedió furiosamente, alegando que simplemente no recordaba la hora exacta del día porque había sido muy caótico. No moví un solo músculo en mi mesa. Me negué rotundamente a darme la vuelta y mirar a mis padres en la galería. Simplemente mantuve mis manos frías firmemente cruzadas sobre mi carpeta de cartón húmeda, disfrutando el momento porque esto era lo único que mi familia siempre había odiado absolutamente por su especificidad. El juez Barrett apartó abruptamente su intensa atención de Tiffany y dirigió su ira hacia Michael. Exigió saber exactamente quién había preparado la escritura fraudulenta. Michael se revolvió en su costoso traje, mirando a todas partes menos al estrado y finalmente admitió que su bufete de abogados había ayudado con el papeleo necesario a petición directa de la familia. El juez presionó más, exigiendo saber exactamente a qué petición se refería. Michael admitió en voz baja que era a petición de su cliente, gesticulando débilmente hacia Tiffany. Luego intentó desesperadamente suavizar la situación, alegando que se hizo con el claro entendimiento de que el causante tenía la intención de corregir una supuesta distribución injusta de activos. El juez Barrett se recostó ligeramente en su silla de cuero, procesando la pura audacia de la declaración del abogado. Resumió la situación en voz alta, preguntándole a Michael si realmente le estaba diciendo a este tribunal que, mientras un asunto de sucesiones muy controvertido estaba pendiente activamente, su cliente había registrado secretamente una escritura diseñada para transferir el activo principal y más valioso del patrimonio completamente fuera del control del patrimonio. Tiffany levantó tercamente la barbilla, aferrándose a sus delirios, y declaró en voz alta que nuestra abuela lo había querido así. Simplemente la vi decir las palabras, dándome cuenta de que realmente creía que si seguía repitiendo una mentira lo suficientemente fuerte, de alguna manera se transformaría mágicamente en la verdad. El juez Barrett miró la copia certificada de la escritura que descansaba en su escritorio, luego miró al investigador Duncan. Le preguntó al investigador exactamente qué estaba pidiendo legalmente la oficina del fiscal de distrito hoy. La respuesta de Duncan fue increíblemente limpia, profesional y absolutamente aterradora en su absoluta simplicidad. Declaró que solicitaba oficialmente una orden de preservación integral. Exigió la preservación legal inmediata de todos los dispositivos personales, correos electrónicos, borradores de documentos y cualquier comunicación de texto vinculada a la creación de la escritura y la coordinación con el notario suspendido. Además, solicitó que el tribunal impusiera inmediatamente una estricta retención legal sobre cualquier otra transferencia, venta o gravamen financiero de la propiedad mientras su oficina verificaba la autenticidad de los documentos. Michael saltó de su silla ahora, su rostro una máscara de pánico genuino.
Prácticamente gritó que esto se estaba convirtiendo rápidamente en un asunto criminal y argumentó agresivamente que tales órdenes estaban completamente fuera de la jurisdicción de una audiencia de sucesión. El juez Barrett lo interrumpió al instante con un pequeño y despectivo movimiento de cabeza. El juez declaró fríamente que no, que esto seguía siendo completamente su asunto de sucesión, y se negó rotundamente a permitir que un patrimonio activo fuera despojado y vendido ilegalmente mientras todos se sentaban fingiendo que esto era una simple disputa familiar. Inmediatamente se volvió hacia su secretario y comenzó a emitir órdenes rápidas. Ordenó una suspensión legal temporal de cualquier distribución de activos y emitió una orden inmediata manteniendo el estado actual exacto de la propiedad física. Luego miró directamente a Tiffany, fijando sus ojos en ella. Describió las restricciones con brutal claridad: absolutamente ninguna venta, ningún préstamo bancario, ninguna transferencia de título y ninguna nueva presentación pública. No hasta que su tribunal dijera explícitamente lo contrario. Los labios de Tiffany se separaron en estado de shock mientras intentaba argumentar, diciendo la palabra pero. El juez ignoró por completo su interrupción y añadió una estipulación final aplastante. Ordenó a su parte que entregara la información de contacto completa del notario suspendido y que entregara todas y cada una de las comunicaciones que tuvieran con ella al final del día hábil. Les advirtió explícitamente que si un solo mensaje de texto o correo electrónico se eliminaba milagrosamente, asumiría inmediatamente que fue destruido por una razón altamente criminal. La trampa no solo se había cerrado, se había bloqueado permanentemente. Detrás de Tiffany, escuché el sonido distintivo de mi padre moviéndose pesadamente en el banco de madera de la galería. Parecía de repente y profundamente incómodo con la aterradora realidad de cómo funcionan realmente las presunciones legales una vez que se escriben permanentemente en una orden judicial oficial. Los ojos aterrorizados de mi madre se dirigieron frenéticamente hacia Michael, mirándolo exactamente como si esperara desesperadamente que agitara una varita mágica y de alguna manera revertiera el tiempo. El juez Barrett luego me miró brevemente y su voz severa se suavizó lo suficiente como para sonar algo humana por primera vez en toda la mañana. Me llamó por mi nombre y declaró claramente para el registro que me reconocía. Dijo que no había olvidado la forma meticulosa en que manejaba los registros legales complejos cuando solía trabajar al final del pasillo en este mismo edificio. La cabeza de Tiffany se giró violentamente hacia mí, sus ojos muy abiertos con absoluta conmoción genuina, porque no tenía ni idea de esa parte de mi vida. No sabía que había pasado 2 años agotadores sentada a solo 3 puertas de esta misma sala como archivista. No sabía que había pasado innumerables horas observando en silencio a personas arrogantes tratar de ganar sus casos simplemente actuando ruidosamente y haciendo berrinches. Nunca le ganaron al rastro de papel. El juez Barrett rápidamente volvió su atención al investigador Duncan. Le preguntó al investigador con qué rapidez su departamento podría confirmar definitivamente si la escritura registrada era auténtica o completamente fraudulenta. Duncan no dudó ni un segundo. Afirmó con confianza que su equipo podría comenzar a ejecutar órdenes de registro en sus dispositivos digitales hoy y que verificarían el rastro físico del notario de inmediato. El juez asintió una vez en señal de aprobación, luego dirigió su imponente mirada a Michael. Se dirigió al abogado, con voz increíblemente baja y peligrosa, declarando que si finalmente descubría que esta presentación específica era realmente fraudulenta, Michael entendía perfectamente que el tribunal remitiría formalmente su conducta a la Asociación de Abogados del Estado. Michael tragó saliva con tanta fuerza que pareció doloroso. Logró un débil asentimiento, susurrando, sí, su señoría. Tiffany, sin embargo, estaba completamente desquiciada en este punto. Su voz salió tensa y furiosa mientras le gritaba al estrado, exigiendo saber si el juez simplemente iba a creer ciegamente mi historia. El juez Barrett la miró, completamente impasible, inmune a su manipulación. Le dijo fríamente que solo iba a creer exactamente lo que ella pudiera probar legalmente con pruebas. La impresora industrial del secretario, ubicada justo detrás del pesado estrado de madera, cobró vida, escupiendo ruidosamente una sola página recién impresa. El secretario tomó el papel tibio, escaneó el texto increíblemente rápido y toda su expresión facial cambió por completo. Le entregó el documento al juez sin decir una sola palabra. El juez Barrett leyó solo una línea de texto, luego levantó lentamente la vista hacia Michael, y su tono se volvió peligrosamente, aterradoramente tranquilo.
Anunció a la sala silenciosa que la comisión estatal del notario no solo había caducado debido a un pago de renovación omitido. Declaró claramente que estaba formalmente suspendida. Michael se puso mortalmente pálido, y durante un largo y agonizante momento, absolutamente nadie en toda la sala habló. No fue solo porque todos estábamos atónitos. Fue porque la palabra legal específica, suspendida, no deja absolutamente ningún espacio para que un abogado hilvane una narrativa positiva. Michael permaneció de pie en su mesa, pero sus hombros cayeron visiblemente media pulgada, luciendo exactamente como si su cuerpo físico finalmente entendiera lo que su boca desesperada aún intentaba negar. La fachada estaba completamente destruida. Exactamente 10 días hábiles después, todos regresamos para la audiencia probatoria programada. La atmósfera dentro de la sala 3B se sentía drásticamente diferente incluso antes de que el secretario llamara oficialmente el número del caso. Esta vez no había sonrisas arrogantes. No había risas teatrales desde el pasillo. No había absolutamente ningún susurro desagradable. Solo había la pesada e innegable presencia de documentos legales. Tiffany se presentó con una postura completamente nueva. Se sentó increíblemente más rígida en su silla y estaba significativamente más callada. Parecía exactamente una actriz aficionada a la que su director finalmente había ordenado firmemente que dejara de actuar. Michael parecía exhausto, con profundas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido ni una sola hora en una semana. El juez Barrett abrió la audiencia sin perder tiempo en dramatismos. Afirmó sin rodeos que esto no era una obra de teatro moral, sino un tribunal de registro y ordenó al abogado que procediera. Diana se puso de pie con calma y entregó al secretario del tribunal 3 pruebas devastadoras e irrefutables. Cada documento específico era increíblemente lo suficientemente simple como para explicarlo en una sola frase. Primero, presentó la certificación oficial del registrador del condado que detallaba la retención de emergencia que se había adjuntado permanentemente al registro físico de la propiedad, demostrando que la escritura nunca podría usarse como apalancamiento financiero. Segundo, proporcionó el estado de la Comisión Notarial del Estado, mostrando claramente que la suspensión oficial había ocurrido meses antes de la firma. Tercero, ingresó la explosiva respuesta del diario notarial, que demostraba explícitamente que el nombre del firmante físico estaba oficialmente registrado como Tiffany, no mi abuela. El investigador Duncan fue llamado al estrado muy brevemente, saltándose por completo las teatralidades y simplemente proporcionando una base legal sólida. Testificó bajo juramento sobre lo único que más le importaba al juez. Aclaró que la alerta de fraude del condado no fue activada por ninguna queja que yo hubiera presentado. Se activó automáticamente por el estado suspendido del notario y el patrón de registro altamente sospechoso. El sistema digital automatizado había marcado la escritura fraudulenta mucho antes de que Michael pudiera siquiera intentar explicarla con una excusa de error administrativo falso. Diana luego pidió permiso para presentar una última pieza de evidencia. El juez la concedió inmediatamente. Era una sola imagen fija de alta resolución. No eran imágenes granuladas y cuestionables. Era una captura de pantalla perfectamente limpia e innegable tomada directamente de la cámara de seguridad interior de la tienda de envíos, con una marca de tiempo digital precisa hasta el minuto exacto. La imagen mostraba claramente a una mujer con un abrigo beige caro y hecho a medida, de pie en el mostrador del cliente, sosteniendo su tarjeta de crédito en la mano, firmando físicamente un portapapeles. Claramente sobre el mostrador, justo a su lado, estaba el kit de sellos de notario físico. Era Tiffany, sorprendida completamente con las manos en la masa. El juez Barrett no necesitó gritar. Simplemente se inclinó sobre su pesado banco de madera y declaró formalmente que la escritura fraudulenta era completamente nula. Ordenó en voz alta que se tomaran medidas correctivas inmediatas en la oficina del registrador del condado para deshacer permanentemente el registro ilegal y restaurar completamente la cadena legal de título al patrimonio. También le impuso a Tiffany una orden de pago de todos mis honorarios de abogado con cargo a su bolsillo. Finalmente, remitió formalmente todo el asunto al fiscal del distrito para su enjuiciamiento penal. Exactamente 2 semanas después, me quedé en silencio en el mostrador principal del registrador del condado, sosteniendo en mis manos frías una copia sellada y certificada de la orden final firmada por el juez. No hubo discursos dramáticos, y no había música de fondo cinematográfica.
Solo había un empleado del condado cansado que escaneó mi documento, lo selló con fuerza y anotó formalmente el registro anulado en el sistema digital permanente. Conduje directamente a la casa de la abuela Evelyn esa misma tarde. No celebré. Simplemente contraté a un cerrajero profesional y reemplacé por completo todas las cerraduras exteriores de la casa. Vi al hombre instalar el nuevo herraje y marcar los nuevos códigos de acceso digitales. Mientras estaba sola en la silenciosa entrada, respirando el aroma a lavanda y madera vieja, me permití sentir una frase completamente honesta y sin adornos. Me di cuenta con absoluta claridad de que en realidad no quería sangre ni venganza. Solo quería desesperadamente que el tormento se detuviera permanentemente.